Yo todavía tengo la energía del evento pegada en la piel. Esa sensación de que uno vuelve a respirar más profundo, como si por un momento la vida le recordara que todavía hay mucho por hacer, por construir, por crear. Y es curioso porque uno llega a estos eventos con ideas sueltas, con sueños que a veces parecen guardados en un cajón y de un momento a otro algo pasa. Es como si alguien prendiera una chispa y te dijera, oiga, usted sí puede. Y no es el típico sí se puede motivacional. Es más como un despertar silencioso que te hace caer en cuenta de que al final lo que queremos, esa libertad, ese dinero, ese estilo de vida, ese bienestar familiar, esa tranquilidad, no está tan lejos como uno mismo se convence de que está. Y yo salí con esa sensación, con esa mezcla de emoción y responsabilidad que te dice, todo esto es posible si te educas. A mí eso me marcó mucho. Y ahora que se viene el 2026, yo no sé, pero siento que este año trae una energía distinta. No como un año fácil, más bien como un año de esos que están cargados de retos bonitos, de esos que lo obligan a uno a crecer sí o sí. Y me gusta eso. Me gusta sentir que no estoy en piloto automático, sino que estoy entrando en un año donde voy a tener que decidir mejor, moverme distinto, dejar cosas atrás, tomar riesgos, equivocarme, pero avanzar. Porque es que uno sabe que así es que se construye lo que vale la pena. Y aún así, uno también conoce esa parte de uno, esa parte que no le gusta aceptar, que se deja llevar por la indecisión, que piensa demasiado, que consulta demasiado, que se demora demasiado, y eso es parte de lo que hemos venido estudiando en el libro de este mes. Ese tema de la indecisión me quedó sonando, me dio hasta rabia, la verdad, porque es tan cierto. Esa indecisión es como una puerta abierta por donde entra todo lo que lo desenfoca a uno, todo lo que lo drena, todo lo que lo convence de que uno debe esperar un poco más, o pensarlo otra vez o dejarlo para el lunes. Y uno no se da cuenta de que en ese proceso se le va apagando la energía, esa energía que uno necesita para crear, para soñar, para ejecutar, para materializar cualquier cosa en la vida. Y lo peor es que uno lo siente, uno sabe cuándo se está dejando enredar, uno sabe cuándo algo lo está jalando hacia lo que no quiere y sin embargo ahí cae uno. Es increíble. Y por eso esa frase que no sé dónde la escuché, pero que a mí me sirve tanto, esa frase que dice que las decisiones difíciles siempre arrancan siendo un caos, que al principio todo es incómodo, todo duele un poquito, todo se siente raro, luego viene una etapa medio desordenada, donde uno está como entre dos mundos, como recomponiéndose, pero después es cuando aparece la gloria. Y yo lo siento así. Yo lo he vivido así. Es como si la vida tuviera ese protocolo. Primero te sacude, luego te revuelca, luego te premia. Y yo he tenido que tomar decisiones de esas, decisiones de dejar personas que uno quiere, pero que ya no suman, decisiones de dejar espacios donde uno ya no crece, decisiones de hacer llamadas incómodas, decisiones de decir cosas que uno no quiere decir, pero que toca, decisiones de hacer las cosas con miedo, decisiones que terminan en errores y vergüenzas, pero que aún así te empujan hacia adelante, decisiones que lo obligan a uno a pasar al siguiente nivel, quiera o no quiera. Y a mí eso me ha servido tanto que por eso lo comparto, porque yo sé lo que pasa por dentro cuando uno está frente a una decisión grande. Yo sé lo que es sentir ese nudo en el pecho, esa duda, ese miedo, esa sensación de estar perdiendo algo, pero también sé lo que pasa después, sé lo que llega después. Y por eso para mí esto es demasiado valioso, demasiado. En la vida a uno le toca tomar decisiones difíciles, no hay otra forma de vivirla. Y algo que he ido entendiendo con el tiempo es que cuando me pasa algo, cuando estoy en una situación cargada emocionalmente, lo que más me ayuda a no caer en la indecisión es recordar que esa indecisión es justamente lo que más me drena la energía. Ahí es donde uno queda vulnerable, ahí es donde cualquier cosa
lo manipula, lo distrae, lo confunde. Y esa sensación de estar indeciso es horrible porque se mete en todo, en lo que uno quiere construir, en la relación con la pareja, en las metas, en los proyectos, en lo que uno planea para el futuro. Uno empieza con el sí, pero no. Quiero, pero me da miedo. Arranco, pero no arranco. Mañana lo hago. Tal vez más adelante. Y cuando se da cuenta, está indeciso con todo, con absolutamente todo. Y por eso la vida se siente pesada, porque la indecisión pesa más que la decisión equivocada. Eso lo entendí a las malas. Y algo que a mí me sorprendió es que cuando en la mente uno ya está decidido, incluso aunque por fuera haya miedo o dudas o tristeza, pasan cosas mágicas. Es como si la vida dijera, listo, ya entendiste, ahora sí puedo moverme contigo. Y por eso yo tengo algo que me ayuda muchísimo, sobre todo cuando se trata de decisiones complicadas, de esas que uno sabe que vienen con un costo emocional. Es la regla del 10-10-10. Yo simplemente me pregunto, ¿qué impacto va a tener esto en 10 días? ¿Qué impacto va a tener en 10 meses? ¿Y qué impacto va a tener en 10 años? Así de simple. Y eso que parece tan básico, a mí me ha aclarado cosas enormes. Aplícalo a una relación, por ejemplo, cuando uno está pasando por un momento difícil con la pareja, cuando algo no está funcionando, cuando uno sabe que hay decisiones que lo van a mover emocionalmente, en 10 días obviamente va a doler, en 10 meses seguramente se va a ver distinto. Y en 10 años uno casi siempre se da cuenta de que la vida siguió, de que uno siguió creciendo, de que era parte del camino. Aplícalo a una pérdida. En 10 días la herida está abierta, en 10 meses uno se empieza a adaptar y en 10 años la vida siempre encuentra la manera de llevarlo a uno hacia adelante. Aplícalo a un negocio nuevo cuando da ese miedo horrible de arrancar algo, cuando uno piensa que se va a equivocar, que no sabe si va a funcionar. ¿Qué impacto tiene ese miedo en 10 días? ¿Qué impacto tiene en 10 meses y en 10 años? Ahí uno se da cuenta de que ese miedo es pasajero, que lo que pesa es no intentarlo. A mí eso me ha servido demasiado para entender que la vida no se queda quieta, que hay futuro, que el futuro siempre trae algo increíble si uno se atreve a seguir. Porque la verdad es que la mayoría de nosotros nos quedamos deambulando. Esa es la palabra, deambulando. Como caminando mentalmente sin rumbo, sin tomar la decisión que ya sabemos que hay que tomar, porque uno siempre sabe, uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que aparecen las emociones, aparece el miedo, aparece el apego, aparece la tristeza, y está bien sentirlo, está bien llorar, está bien sentirse vulnerable. Eso no tiene nada de malo. Lo que sí es peligroso es quedarse en la deriva. Eso de quedarse flotando mentalmente, pensando una y otra vez si sí, si no, si tal vez, si después, si mejor, espero. Eso es lo que destruye más sueños que cualquier otra cosa. Eso es lo que lleva al fracaso a la mayoría de la gente, ese 99% que no cae por falta de talento, sino por falta de decisión. Y por eso yo siempre digo algo que a mí me cambió la vida. Si vas a estar triste, que sea porque tomaste una decisión, no porque te quedaste pensando si tomarla o no. Esa tristeza es sana, esa tristeza es parte del crecimiento, esa tristeza es la señal de que te estás moviendo. Pero la tristeza de la indecisión es la peor, porque es una tristeza que no lleva a ninguna parte, es una tristeza que te deja estancado. Entonces, cuando estés ahí, cuando te duela, cuando sientas ese vacío, simplemente vuelve a la pregunta, ¿qué impacto va a tener esto en 10 días, en 10 meses y en 10 años? Y ahí aparece algo dentro de uno que le recuerda que la vida sigue, que la vida no se acaba aquí, que todavía hay un camino enorme por delante. Y eso, por lo menos a mí, me ha dado una paz impresionante. Otra cosa que a mí me sirve muchísimo y que me quitó un peso enorme de encima cuando lo entendí es que para mí no existe el fracaso, literalmente no existe. Yo no lo veo como algo negativo, ni como algo que hay que evitar, ni como esa sombra que la gente carga encima. Para mí ninguna decisión termina en fracaso. Lo único que pasa es que cada decisión te da información. Nada más.
son datos, datos para tu próximo movimiento. Y eso me cambió la vida porque yo antes me castigaba mucho y ahora cuando hago algo y me equivoco, cuando meto la pata o cuando las cosas no salen como yo quería, yo no pienso que embarrada, yo pienso, wow, tremenda información la que acabo de ganarme. Es como si se me activara otra parte de la mente, como si de inmediato entendiera algo nuevo de mí, del negocio, de la vida, del proceso. Entonces ya no lo vivo como un golpe, sino como una actualización. Y esa palabra me encanta porque así lo siento. Yo siento que cada vez que cometo un error, cada vez que tengo un fracaso, es como si me actualizaran el sistema. Como cuando el celular se reinicia, dura un ratito cargando y de un momento a otro aparece mejor, más rápido, con más funciones. Así mismo me pasa. Cada error es como un software update y por eso yo ya no le tengo miedo a equivocar. Todo lo contrario, yo me tiro de cabeza. Yo entro, pruebo, ensayo, me lanzo. ¿Por qué? Porque sé que de ahí voy a salir actualizado. Sé que la versión que sale de un error no es la misma que entró. Y eso me parece impresionante. Entonces yo no veo el fracaso como un enemigo, yo lo veo como un acelerador. Para mí es un aliado y por eso yo necesito fracasar rápido, pero rápido. Yo necesito cometer errores rápido, uno tras otro, porque cada error es una pieza más del rompecabezas. Cada error me muestra algo que no sabía. Cada error me quita una venda y cada error me acerca más al nivel en el que quiero estar. A mí no me preocupa equivocarme. A mí lo que me preocuparía es no moverme, quedarme quieto. Eso sí me daría miedo, porque cuando uno se queda quieto no hay actualización, no hay crecimiento, no hay avance. Y esa mentalidad me ha permitido crecer en millones de pequeñas cosas del día a día, en la parte personal, emocional, familiar, de negocios, en todo. Porque al final uno va entendiendo que ser mejor no llega de leer libros bonitos ni de inspirarse en Instagram. Ser mejor llega del golpe, de la caída, del error, de la incomodidad. Ahí es donde uno se actualiza de verdad. Por eso a mí cada error me suma, cada fracaso me suma. Acumulo tantos datos, tanta información, tanta conciencia que llega a un punto donde uno siente que está operando desde una versión superior de sí mismo, una versión que ya entendió tantas cosas, que ya ajustó tantas cosas, que ya pasó por tantas actualizaciones, que empieza a funcionar distinto. Y es desde esa versión donde uno puede crear cosas grandes, es desde esa versión donde uno tiene la claridad y la fuerza para construir lo que quiere porque ya no está actuando con miedo, sino con experiencia, con cicatrices, con datos reales. Y eso hace que cualquier cosa que uno toque tenga otra energía, otra precisión, otra intención. Es como si uno se volviera más certero, más consciente, más capaz. Y por eso yo digo que entre más errores cometa, mejor voy a ser. Porque cada error me acerca a esa versión mía que puede lograr lo que sea, que ya se ha actualizado tantas veces que lo que antes parecía imposible, ahora simplemente es parte del siguiente paso. Cuando uno enfrenta decisiones grandes en la vida, hay una trampa enorme que siempre aparece. Consultarle a todo el mundo, pedirle opinión a la primera persona que se cruza, esperar que alguien te confirme lo que tú ya sientes. Yo aprendí a duro que eso casi nunca ayuda. Hay que escuchar, sí, pero hay que saber escuchar a quien realmente suma. No le preguntes a la gente que vive en la lógica contraria a tu sueño. No le preguntes a tu padre en qué invertiría si él nunca tuvo dinero y nunca se perdió la cabeza por un proyecto. No le preguntes a ese amigo que nunca ha amado de verdad sobre cómo salvar tu relación. No le preguntes a tu colega del trabajo cómo emprender si todavía vive cómodo en la nómina. Es duro decirlo en voz alta, pero la verdad es que las personas que te rodean muchas veces tienen intereses, miedos y limitaciones que no te dejan ver lo que a ti te toca ver. Eso no los hace malos ni te hace mejor, es solo la realidad. Y por eso
Una de las cosas más liberadoras que hice fue aprender a enfocar mis preguntas hacia quienes ya están cerca de donde yo quiero llegar. Y ahí viene otra cosa, dejar de pensar tanto y empezar a mover el cuerpo. Pensar es útil, claro, pero cuando uno se vuelve esclavo del pensamiento, lo único que gana es parálisis. Yo recuerdo en la universidad tener 1000 ideas y ninguna ejecución porque quería que todo estuviera perfecto, el horario, la estrategia, el timing. Lo que me salvó fue hacerme una pregunta sencilla. ¿Cuál es el paso más importante que puedo dar ahora mismo? Esa pregunta cortó la cadena de y sí y me puso a hacer. No necesitaba tener la página web perfecta, ni el mensaje afinado, ni el logo de la vida. Lo que necesitaba era ese primer envío, hablar con un cliente, ofrecer un servicio mínimo, cobrar siquiera una moneda. Porque si no has enviado ni un solo mensaje, si no has tenido ni una sola conversación real, no estás fallando por no ser perfecto, estás fallando por no existir en el campo de juego. La perfección antes de la prueba es una trampa elegante. Lo que te hace aprender es la acción imperfecta. Y ojo, no hablo de lanzarse a lo loco sin criterio. Hablo de acción con riesgo medido, de poner algo en juego que te importe, tu tiempo, tu palabra, una pequeña inversión, una presentación en vivo. Cuando pones algo real en la mesa, la procrastinación desaparece. El miedo se vuelve combustible porque ya no es una idea abstracta, es una consecuencia real que te empuja a moverte. Esa tensión genera claridad. Por eso digo acción imperfecta, porque cuando ejecutas, aunque salga mal, obtienes datos. Y esos datos son oro. Si no pones nada en juego, todo queda en conversación interna y ahí la mente se enreda hasta convertir lo posible en imposible. En cambio, si haces el paso, aunque sea imperfecto, tu entorno te responde. Te dice si hay interés, si hay rechazo, si hay mejoras por hacer. Y con eso ya puedes ajustar rumbo. Otro punto que me marcó fue entender que la intención y la ejecución son dos trenes distintos. Muchos tienen la intención, pocos hacen el movimiento y la diferencia no es un misterio, es hábito. Empecé a aprovechar los ratos que tenía libres entre clases, por las tardes, los fines de semana, y en esos ratos fui acumulando pequeñas victorias que terminaron formando momentum. No necesitas una estrategia mágica desde el inicio, necesitas constancia en el siguiente paso. Cuando te acostumbras a mirar siempre ese siguiente paso, el camino deja de ser una pared y se vuelve una sucesión de escalones. Y lo curioso es que cuando das esos pasos, el camino mismo te muestra oportunidades que antes no veías porque estabas demasiado ocupado pensando cómo hacer todo perfecto. Al final, lo que quiero decir es esto simple pero potente. Deja de buscar la aprobación de quienes no están alineados con tus metas. Busca la cercanía de quienes ya caminan donde tú quieres llegar. Para grandes decisiones, confía más en el criterio que suma experiencia y menos en el eco de la comodidad. Y luego actúa. Pregunta por el siguiente paso y hazlo aunque no te sientas listo. La acción con riesgo te saca del bucle mental. La decisión perfecta no existe. Existe la decisión que tomas y luego haces funcionar. Esa es la que cambia las cosas. Cuando lo practicas, empiezas a ver que el miedo no se va a ir, pero sí puedes aprender a moverte con él. Y esa es, en mi experiencia, la forma más clara de construir lo que de verdad quieres. Las decisiones fáciles conducen a una vida difícil y eso uno no lo entiende al principio. Uno cree que elegir lo cómodo, lo rápido, lo que duele menos, lo que no exige coraje es lo que te protege, pero la verdad es que lo que te protege hoy te encierra mañana. En cambio, las decisiones difíciles, esas que te aprietan el pecho, las que te hacen pensar 1000 veces, las que te dan miedo porque sabes que te cambian la vida, esas son las que construyen una vida fácil, una vida con espacio, con libertad, con claridad.
La vida de tus sueños no está detrás del descanso, ni del confort, ni de hacer lo mismo de siempre. La vida de tus sueños está al otro lado de la incomodidad, al otro lado del riesgo, al otro lado de esa conversación dura que estás evitando, de esa renuncia que sabes que tienes que hacer, de ese movimiento que te lleva a otro nivel, pero te asusta porque nunca lo has vivido. Acciones difíciles, decisiones difíciles, conversaciones difíciles. No hay forma de crecer en automático, no hay forma de transformarse con la vida en modo suave. Toca atravesar cosas, toca pasar por esos momentos donde el estómago se recoge, donde sientes que no estás listo, donde te tiemblan las manos. Y al final, cuando lo haces, te das cuenta de que el camino difícil era el único camino que valía la pena, el único que tenía algo para darte, el único que desbloqueaba ese potencial que tú mismo no sabías que tenías. Porque si tú miras hacia atrás, lo más importante que te ha pasado no vino de una decisión cómoda, vino de algo que te arriesgaste a hacer sin garantías, vino de un salto que diste sabiendo que no había colchón. Y las decisiones difíciles siempre aparecen. Siempre hay algo que te pide valentía. Siempre hay un punto donde toca elegir entre seguir igual o crecer, entre mantenerte donde estás o avanzar, entre lo conocido y lo que te reta. Y cuando tu mente lleva insistiéndote en una decisión por semanas, por meses, cuando te levantas pensando en eso, cuando te acuestas pensando en eso, cuando lo sientes aquí en el pecho como un pendiente emocional que no se te va, créeme, eso no es casualidad, eso no es ansiedad, eso no es un pensamiento suelto, eso es tu vida pidiéndote moverte, es tu conciencia tocándote la puerta, es tu futuro llamando, porque si tu mente lleva insistiendo en tomar un riesgo durante mucho tiempo, es por algo, es porque ya creciste para lo que tienes, es porque ya no cabes en ese entorno, en esa relación, en ese trabajo, en esa versión vieja de ti. Y tomar ese riesgo vale la pena, no porque sea bonito, no porque sea perfecto, no porque vaya a salir impecable, sino porque te convierte en alguien que jamás habría sido si te quedabas quieto. Vale la pena porque te transforma, vale la pena porque te despierta, vale la pena porque te da una vida que desde la comodidad nunca vas a ver. Y el punto es este, el camino fácil siempre está ahí, pero te cobra caro. Y el camino difícil asusta, pero te libera. Cuando uno empieza a sentir ese llamado interno, ese pensamiento repetido, esa intuición que no se va, es mejor escucharlo, porque quedarse atrapado en la indecisión desgasta más que tomar la decisión. La indecisión consume más energía que el riesgo mismo. Y cuando uno finalmente dice, ok, lo voy a hacer, es como si la vida por fin respirara contigo, como si todo encajara, como si esa incomodidad fuera justamente el puente para llegar a donde siempre quisiste. Por eso cuando tu mente insiste, cuando la decisión vuelve y vuelve, cuando ese riesgo se repite, es porque es tu puerta. Y cruzar esa puerta, aunque sea difícil, es lo que cambia todo. Porque ahí es donde empieza la vida que realmente quieres vivir.